Era solo un niño autista. Incluso resolver un problema tecnológico que 30 de los ingenieros más brillantes no pudieron resolver parece improbable, ¿verdad? Pero lo que ocurrió dentro de ese gigante tecnológico chileno, Andestec, tras puertas de cristal y en los silenciosos pasillos de acero, cambió para siempre la vida de toda una empresa. La perspectiva de ingenieros de renombre y la comprensión mundial del verdadero rostro del genio. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios desde dónde lo ves. El autobús escolar, una masa ruidosa de risas y charlas adolescentes, se mecía por las sinuosas calles de Santiago, pero nada de esto parecía afectar al pequeño pasajero de la tercera fila desde la derecha. Santiago Medina, de 11 años y filtrado a través de una lente muy particular, observaba el movimiento exterior, el caos organizado del tráfico chileno, sin la menor perturbación. Sus profundos ojos marrones parecían absorber cada detalle de las fachadas de los edificios, la gente que pasaba apresuradamente, los coches que pasaban. No participaba en los juegos ni en los chismes, y la ausencia de su voz en el coro infantil era tan natural como el aire que respiraba. Su mente, un universo aparte, ya estaba inmersa en patrones, en una lógica que la mayoría de la gente ni siquiera percibía. Así trabajaba Santiago, un observador silencioso, un descifrador de complejidades invisibles, y nadie en el autobús, ni siquiera su profesor, imaginó el impacto que el viaje a Andestec tendría en su vida y en el futuro de una de las empresas tecnológicas más grandes de Chile. El día prometía ser simplemente otra distracción educativa, pero para Santiago era el umbral de algo grandioso e inesperado, algo que desafiaría todas las nociones preestablecidas sobre la inteligencia y la capacidad. La entrada a Andestec era un portal a otro mundo, un complejo de cristal y acero que se alzaba imponente contra el cielo azul andino. Los estudiantes, deslumbrados, abarrotaban la recepción, con sus celulares listos para grabar cada rincón de este templo de la innovación. Santiago, en cambio, mantenía una distancia prudencial, con la mirada fija no en la grandeza arquitectónica, sino en los detalles, las líneas del suelo de porcelana, la simetría de las lámparas del techo, el zumbido casi imperceptible de los servidores proveniente de una habitación contigua. Procesaba el entorno como nadie más lo hacía. Cada sensación, cada sonido, cada textura era catalogada y analizada por su cerebro incansablemente. El guía, un joven ingeniero de sonrisa entusiasta, intentaba captar la atención de los estudiantes con datos y cifras impactantes sobre la empresa, pero Santiago ya iba por delante, rastreando mentalmente el flujo de personas, el movimiento de las máquinas, la temperatura del aire acondicionado. Para él, el interés no residía en las palabras, sino en la estructura subyacente, en los sistemas que hacían posible ese lugar. La visita, que para otros era una curiosidad, para Santiago era una inmersión, una zambullida en un ecosistema complejo que estaba a punto de desentrañar de una forma completamente inesperada. La primera parada fue el laboratorio de prototipos, un espacio vibrante y caótico lleno de bancos de herramientas, pantallas parpadeantes con diagramas y el inconfundible olor a metal y electricidad. Los ingenieros, apresurados y concentrados, se movían entre los equipos, absortos en sus tareas. El guía explicaba los proyectos en curso, las innovaciones que Andestec desarrollaba para el mercado global. Santiago, sin embargo, no se detuvo en ninguna de las brillantes estaciones que llamaron la atención de sus colegas. Su mirada se dirigió, casi magnéticamente, a un rincón lejano del laboratorio, donde un grupo de ingenieros, con expresiones visiblemente frustradas, estaban encorvados sobre un componente de motor de aspecto complejo. Era un prototipo,
probablemente para un nuevo vehículo eléctrico o un sistema de transporte de alta velocidad, y la tensión en el aire era palpable, casi eléctrica. Para la mayoría era solo un grupo de adultos en apuros. Para Santiago era un rompecabezas, un problema a la espera de ser resuelto, y su cerebro ya estaba empezando a trabajar, sin que nadie lo supiera, para encontrar la pieza que faltaba en ese intrincado rompecabezas tecnológico. Se acercó lentamente, casi sigilosamente, como un pequeño explorador en territorio desconocido. Los ingenieros, absortos en su acalorada discusión, ni siquiera notaron la presencia del chico. Hablaban en términos técnicos, en ecuaciones y variables que pasarían desapercibidas para la mayoría de la gente, pero que para Santiago eran como una sinfonía disonante, un conjunto de sonidos que no encajaban. Observó la pieza con una intensidad que rayaba en la hipnosis, un componente metálico con cables y sensores, aparentemente perfecto, pero que por lo que pudo deducir de la conversación presentaba un fallo intermitente, un error que desafiaba todo análisis lógico. Las teorías eran muchas, las pruebas innumerables, y la exasperación en los rostros de cada uno de los ingenieros era un libro abierto. Lo habían intentado todo, revisado cada cálculo, inspeccionado cada conexión, y aún así el problema persistía, obstinadamente oculto. El fallo, para ellos, era un muro infranqueable, un enemigo invisible. Para Santiago era una grieta, una anomalía en un patrón que instintivamente sabía que debía ser perfecto. Lo que ocurría en la mente de Santiago en ese momento era una orquestación de datos. No veía la pieza como un conjunto de metales y cables. Veía flujos de energía, campos magnéticos, vibraciones sutiles y las complejas interacciones entre ellos. Su mente, libre de las convenciones y suposiciones que limitaban a los ingenieros experimentados, operaba a un nivel fundamental. No buscaba el error donde la lógica lo dictaba, buscaba la anomalía, el valor atípico que desequilibraba todo el sistema. Mientras los adultos discutían voltajes, amperajes y resistencias, Santiago se concentraba en el sonido, el calor sutil que emanaba de un punto específico de la pieza, algo que el oído y el tacto de un ingeniero experimentado, acostumbrado a parámetros ideales, podían ignorar fácilmente. Era una diferencia minúscula, casi imperceptible, pero para la sensibilidad de Santiago, que experimentaba el mundo con una agudeza sensorial agudizada, era un grito silencioso, una señal de que algo no estaba en su lugar, y ese algo era la clave para resolver el misterio que atormentaba a Andestec. Los ingenieros, frustrados y con el tiempo a la vista, comenzaron a empacar el componente, resignados a otro día sin respuestas. El líder del equipo, un hombre de mediana edad con arrugas de preocupación en la frente, suspiró profundamente. No sé qué más hacer, chicos. Siento que estamos dando vueltas en círculos. Este era el momento crucial, el punto de no retorno, donde la lógica agotada dio paso a la pura intuición. Santiago, con una calma que contrastaba con la tensión que lo rodeaba, dio un paso al frente, un movimiento casi imperceptible, pero con el peso de un descubrimiento. No habló, no lo ocultó. Simplemente señaló con el dedo índice una pequeña mancha en la superficie del componente, un lugar que, para el ojo inexperto, parecía impecable. Era una mancha apenas visible, una sutil decoloración que nadie había notado, o que, de haberla notado, se había descartado como irrelevante, una mera imperfección cosmética. El silencio se apoderó del pequeño grupo. Uno de los ingenieros más jóvenes, curioso, se inclinó para observar más de cerca el punto que Santiago había indicado. «¿Qué es eso, chico?», preguntó sin muchas expectativas, pensando que el chico podría haber visto algo de suciedad. La respuesta de Santiago no llegó con palabras, sino con una mirada fija, una mirada que transmitía certeza,
una convicción que el propio chico quizá no habría sido capaz de expresar con términos convencionales. Era una mirada que decía, ahí está la solución. Este ingeniero, a diferencia de los demás, quizá por su menor experiencia y aún no tan moldeado por las convenciones, sintió una punzada de genuina curiosidad. Sacó una lupa y examinó la mancha. La mancha era en realidad una alteración molecular en la superficie del metal, causada por una microfisura tan diminuta que apenas se veía a simple vista, pero que bajo la tensión y la vibración del motor se expandía y contraía, provocando la falla intermitente. Era la proverbial aguja en el pajar, un detalle minúsculo pero devastador. El impacto del descubrimiento de Santiago fue inmediato y abrumador. Los ingenieros, primero escépticos, luego curiosos y finalmente impactados, se agolparon alrededor de la pieza. La lupa pasó de mano en mano y el murmullo de voces se transformó en exclamaciones de sorpresa y finalmente de admiración. ¡Increíble!, exclamó el líder del equipo con los ojos abiertos. ¿Cómo no lo vimos antes? La pregunta flotaba en el aire, cargada de arrepentimiento y una nueva e inesperada dosis de humildad. Habían buscado el error en grandes ecuaciones, en diagramas complejos, en software de simulación avanzado, pero la respuesta residía en algo tan pequeño, tan trivial, que su propia experiencia los había cegado. El orgullo profesional, el peso de semanas de esfuerzo y conocimiento había creado una barrera, un velo que les impedía ver lo obvio, la simplicidad de la solución que una mente libre de prejuicios podía ver. La noticia del descubrimiento de Santiago se extendió como un reguero de pólvora por Andestec. En cuestión de minutos, directores, gerentes y otros ingenieros curiosos convergieron en el laboratorio de prototipos, todos ansiosos por ver por sí mismos la hazaña del niño autista. Santiago, ajeno a la conmoción que había causado, permaneció tranquilo como siempre, un observador silencioso en el centro de un huracán de asombro y sorpresa. Para él, fue solo el ajuste de una pieza, la resolución de un problema que su mente procesaba naturalmente. Ese día, que comenzó como una excursión escolar de rutina, se convirtió en un hito en la historia de Andestec y, sin que él lo supiera, en la suya propia. La falla del motor que amenazaba con poner en peligro un proyecto multimillonario y la reputación de la compañía se resolvió, y el crédito fue para un niño de 11 años cuya singularidad se había revelado como una fuerza inimaginable, un poderoso recordatorio de que las soluciones más complejas a veces pueden residir en las observaciones más puras y sin pretensiones. A partir de ese momento, el ambiente en Andestec cambió. No se trataba solo de euforia por resolver un problema crítico, era un cambio más profundo, una grieta en los cimientos del orgullo y la confianza en sí mismos que sin querer se habían convertido en obstáculos. El líder del equipo, aún visiblemente conmocionado por la revelación, se acercó a Santiago. No había condescendencia en su mirada, solo respeto genuino, una humildad recién descubierta. Se arrodilló a la altura del chico y con voz entrecortada dijo: «Santiago, nos salvaste. No sé cómo agradecerte». Las palabras, cargadas de emoción, interrumpieron el bullicio y el silencio reinó en el laboratorio. Santiago respondió sin palabras, sino con un asentimiento casi imperceptible, un reconocimiento puro, sin necesidad de aplausos ni validación. Ese simple gesto, la interacción silenciosa entre el ingeniero jefe y el chico autista, selló un nuevo capítulo. La jerarquía invisible del conocimiento y la experiencia había sido desafiada, y una nueva perspectiva, según la cual la verdadera innovación nacía de la apertura y la diversidad de pensamiento, comenzó a florecer en los pasillos de Andestec.
El impacto de ese día en Santiago, aunque no se manifestó en grandes muestras de alegría o sorpresa, fue profundo. Su mente, que antes encontraba satisfacción catalogando el mundo en patrones y lógica interna, ahora tenía un nuevo marco de referencia, un eco del reconocimiento y la validación que había recibido. No comprendía del todo la complejidad de las emociones humanas, pero sentía el cambio en el entorno que lo rodeaba, la forma en que la gente lo veía. De ser un niño diferente, se había convertido en el niño que salvó Andestec. Esta nueva etiqueta, para un niño que procesaba el mundo de forma tan literal, trajo consigo una nueva capa de datos que analizar, un nuevo conjunto de patrones que observar. El viaje de regreso en el autobús escolar fue diferente. El bullicio habitual parecía más lejano, y los susurros de sus compañeros sobre la suerte o el buen ojo de Santiago eran solo ruido de fondo para la compleja orquestación que se desarrollaba en su cabeza. Un nuevo mundo que se abría ante él, lleno de posibilidades que aún no podía descifrar por completo. En los días siguientes, la historia de Santiago Medina y el fallo del motor de Andestec se convirtió en leyenda en los pasillos de la empresa. Los ingenieros que antes se enorgullecían de su experiencia y conocimientos casi infalibles, ahora se veían reflejados en un espejo, confrontados con la incómoda verdad de sus propias suposiciones y prejuicios. La microfisura tan sutil e ignorada era un recordatorio constante de que la visión de túnel, el apego a metodologías preestablecidas, podía ser más perjudicial que la falta de conocimiento. Las reuniones internas, antes dominadas por debates técnicos y jerárquicos, comenzaron a adquirir un nuevo tono, un cuestionamiento genuino de la forma de abordar los problemas. La presencia invisible de Santiago, el chico que había resuelto el misterio con un simple toque de su dedo, se cernía sobre cada discusión, como un fantasma que exigía un nuevo enfoque, una mente más abierta, una mirada que fuera más allá de lo obvio, desafiando la complacencia y la arrogancia intelectual que a veces se instalaban en el corazón de la innovación, sofocándola. La junta directiva de Andestec, consciente del potencial de marketing y, sobre todo, de la invaluable lección que ofrecía la experiencia de Santiago, decidió actuar. No se trataba solo de reconocer el logro del niño, sino de internalizar el mensaje. La neurodiversidad no era un obstáculo, sino una ventaja. Se presentó una propuesta a los padres de Santiago que iba mucho más allá de un simple homenaje. Andestec le ofrecería un programa informal de acompañamiento que le permitiría visitar la empresa con regularidad, observar proyectos e interactuar con equipos, todo bajo la supervisión de un ingeniero dedicado. La idea no era convertirlo en un prodigio de la ingeniería de inmediato, sino crear un entorno donde su singular forma de percibir pudiera seguir floreciendo y quizás inspirar a otros a ver el mundo de otra manera. Fue un paso audaz, una apuesta por la intuición de un niño y la capacidad de una empresa para reinventarse, aprender de lo inesperado, abrir sus puertas a lo que antes se consideraba fuera de lo común, mostrando una resiliencia y una capacidad de adaptación que pocas organizaciones de su tamaño se atreverían a demostrar públicamente. La primera visita de Santiago bajo el nuevo programa fue diferente a la excursión escolar. Esta vez no fue solo un estudiante curioso, sino un invitado silencioso, un catalizador del cambio. El ingeniero asignado para acompañarlo, un joven llamado Ricardo, fue uno de los testigos del descubrimiento de la microfisura. Ricardo, inicialmente escéptico ante la idea de un consultor infantil, fue el primero en reconocer la falla que Santiago le había señalado, y esa experiencia lo transformó profundamente. Vio en Santiago no solo a un niño autista, sino a una mente brillante, libre de las limitaciones del ego y las expectativas. En sus reuniones, Ricardo no intentó enseñar a Santiago, sino observarlo,
aprender de su forma de procesar la información. Se dio cuenta de que Santiago no se distraía con la complejidad, sino que la aceptaba, transformándola en patrones comprensibles, y que esta observación silenciosa, este intercambio no verbal, era la base de una revolución que apenas comenzaba a desarrollarse en los laboratorios de Andestec, un camino inesperado hacia el futuro de la innovación. El impacto Santiago comenzó a manifestarse en pequeñas formas. Los ingenieros senior, antes reacios a admitir errores, comenzaron a abrirse más al diálogo, a pedir segundas y terceras opiniones, incluso a colegas más jóvenes. La idea de que el problema puede estar donde menos te lo esperas se convirtió en un mantra informal. Andestec, ya una empresa de vanguardia, comenzó a cuestionar sus propias suposiciones, a deconstruir métodos que antes no se habían cuestionado. En lugar de simplemente descartar ideas innovadoras, ahora se examinaban con renovada curiosidad, un deseo genuino de explorar lo desconocido. La presencia ocasional de Santiago en los pasillos, su figura tranquila y observadora, era un recordatorio constante de que la innovación no seguía un manual, que el genio podía manifestarse de maneras inesperadas y que la verdadera sabiduría residía en reconocer los propios límites y tener la humildad de aprender de todas las fuentes, por improbables que parecieran a primera vista. Uno de los cambios más notables fue la creación de desafíos de observación internos. En lugar de simplemente presentar problemas técnicos complejos, se animó a los equipos a dedicar tiempo a observar pasivamente el problema, buscando patrones sutiles, pequeñas anomalías, tal como lo había hecho Santiago. Fue un intento de replicar la visión del niño, para obligar a sus mentes a salir del modo analítico y a entrar en un estado más intuitivo. Algunos ingenieros inicialmente encontraron la idea un poco extraña, casi esotérica, pero los resultados comenzaron a mostrarse. Las fallas que previamente se habían abordado con soluciones provisionales ahora se atacaban de raíz, revelando problemas ocultos que nunca se habrían descubierto con los enfoques tradicionales. Fue un testimonio del poder de una perspectiva diferente, de la capacidad de una mente autista para deconstruir el mundo de maneras que la mente neurotípica, con sus distracciones y sesgos, rara vez podría. Un nuevo paradigma tomando forma sutilmente dentro de la empresa. La cultura de Andestec comenzó a transformarse de adentro hacia afuera. La humildad, antes una virtud admirable pero no siempre practicada, se convirtió en un pilar fundamental. El orgullo profesional, antes una barrera, dio paso a un sincero deseo de colaboración y aprendizaje mutuo. La historia de Santiago se contaba una y otra vez, no como un cuento de hadas, sino como un caso real de cómo la arrogancia puede cegar incluso a los más brillantes. La apreciación de la neurodiversidad dejó de ser solo un concepto teórico para convertirse en una realidad práctica. La empresa comenzó a buscar activamente talento con diferentes perfiles cognitivos, entendiendo que la verdadera innovación nacía de la fusión de mentes que procesaban el mundo de maneras distintas, que el desafío no era arreglar las diferencias, sino aceptarlas, transformándolas en un motor de creatividad y resolución de problemas que antes parecían imposibles, elevando a Andestec a un nuevo nivel de excelencia. El impacto de Santiago no se limitó a los laboratorios. El ambiente en las oficinas, en las reuniones de planificación, incluso en las conversaciones informales en el comedor, reflejaba una nueva apertura. Los empleados se sentían más cómodos aportando ideas inusuales, desafiando el statu quo sin miedo a ser encasillados. La imagen del ingeniero infalible fue reemplazada por la del colaborador curioso. Andestec, que siempre había sido reconocida por su excelencia técnica, ahora era vista como un modelo de innovación social, un ejemplo de cómo valorar todas las mentes.
todas las formas de pensar, podía impulsar el éxito de una organización. El fallo del motor, que podría haber sido un desastre, se convirtió en un catalizador para una revolución cultural, prueba tangible de que la verdadera inteligencia no se medía solo por grados o años de experiencia, sino por la capacidad de ver el mundo de nuevas maneras, de encontrar soluciones donde nadie más miraba, una lección invaluable que resonaría durante años. Santiago, por su parte, continuó su discreto viaje. Las visitas a Andes Tech se convirtieron en parte de su rutina, un entorno donde se sentía comprendido y valorado, algo que no siempre sucedía en otros contextos sociales. No buscaba protagonismo ni reconocimiento. Su satisfacción provenía de la lógica de la interacción, del placer de desentrañar sistemas, de sentir cómo encajaban los engranajes del conocimiento. Pasaba horas observando, absorbiendo, sin la presión de tener que producir o probar algo. Ricardo, su mentor y amigo silencioso, notó la evolución del chico, no solo en cuanto a comprensión técnica, sino también en su confianza en sí mismo, en su forma de interactuar con mayor fluidez con el entorno. Andes Tech, sin saberlo, le estaba brindando a Santiago un laboratorio de aprendizaje poco convencional, un espacio seguro donde su singularidad era su mayor fortaleza y donde, sin palabras, redefinía lo que significaba ser un experto, un innovador, un solucionador de problemas, en un mundo que necesitaba urgentemente nuevas perspectivas. Y así, el pequeño Santiago, el niño autista que una vez había sido ridiculizado por su tranquilidad y sus peculiaridades, se convirtió en una figura de respeto no solo en Andes Tech, sino para todos los que escucharon su historia. No necesitaba títulos ni cargos para causar impacto. Su presencia, su lógica pura y su falta de ego fueron en sí mismas una inspiración. No solo salvó proyectos, sino que salvó el alma misma de una empresa, rescatándola de la trampa del orgullo y las suposiciones. Andes Tech, a través de Santiago, aprendió que el conocimiento complejo y la experiencia son valiosos, sí, pero que el verdadero genio reside en la capacidad de ver más allá de lo obvio, de cuestionar las propias certezas y de abrazar la diversidad en todas sus formas. El viaje de Santiago fue, en última instancia, una poderosa parábola sobre la humildad, la apertura y el poder transformador de una mente que, liberada de las limitaciones de lo normal, podía ver lo que nadie más podía, allanando el camino para un futuro donde la innovación sería verdaderamente inclusiva e ilimitada. El cambio en Andes Tech no fue un evento aislado ni una moda pasajera. Fue una semilla que germinó y se arraigó profundamente en la cultura corporativa. Lo que Santiago había hecho de forma tan simple y pura fue más que resolver un problema técnico. Había expuesto una falla humana inherente, la tendencia de las mentes brillantes a encerrarse en sus propios dogmas, a que la experiencia se convierta en un grillete en lugar de un ala. La empresa, que siempre había invertido fuertemente en investigación y desarrollo, ahora estaba igualmente dedicada a fomentar un entorno de apertura y aprendizaje continuo. Comenzaron a surgir programas de mentoría inversa, donde se animaba a personas más jóvenes o con diferentes perfiles cognitivos a compartir sus ideas, desafiando la sabiduría convencional. La vieja y rígida jerarquía que alguna vez pareció un obstáculo comenzó a disolverse en un mar de colaboración genuina, impulsada por una nueva comprensión de que la innovación prosperaba en la diversidad de perspectivas, no en la uniformidad de pensamiento. La historia de Santiago trascendió con creces las fronteras de Andes Tech. Las escuelas de Chile comenzaron a observar la respuesta de la empresa a la experiencia, buscando inspiración para crear entornos de aprendizaje más inclusivos. Los profesores de primaria y secundaria comenzaron a ver la neurodiversidad no como un desafío a superar, sino como un activo a cultivar. Santiago, sin saberlo,
se estaba convirtiendo en un catalizador del cambio en un espectro mucho más amplio, mostrando al mundo que la inteligencia se manifestaba en infinitas formas y que la verdadera capacidad de aprendizaje residía en reconocer y valorar cada una de ellas. Su historia fue un vívido recordatorio de que los niños, con su visión despejada y su curiosidad innata, a menudo tenían las claves para desentrañar misterios que los adultos, atrapados por sus experiencias y expectativas, habían pasado por alto. Los padres de Santiago, inicialmente aprensivos sobre el programa de observación en Andes Tech, vieron una transformación en su hijo. La tranquilidad de Santiago ya no era vista como una peculiaridad, sino como una manifestación de su profundo enfoque. La forma en que se conectaba con el mundo, una vez vista como una barrera, resultó ser un puente hacia perspectivas únicas. Se dieron cuenta de que el entorno de Andes Tech, con su nueva apertura y comprensión, era un refugio para Santiago, un lugar donde era comprendido y valorado por quien era. La familia, que a veces había sentido el peso de los prejuicios sociales y la incomprensión sobre el autismo, ahora sentía un inmenso alivio y orgullo. El viaje de Santiago no se trataba solo de tecnología, se trataba de aceptación, de encontrar un lugar en el mundo donde su singularidad no fuera una carga, sino un superpoder, un regalo que ofrecía sin pretensiones. Dentro de Andes Tech, el éxito de los proyectos que Santiago ayudó a resolver, aunque fuera indirectamente, fue innegable. No se trataba solo de los grandes problemas, como la falla del motor, sino también de una serie de desafíos menores, detalles sutiles que, al acumularse, causaban ineficiencias. Ricardo, el ingeniero que se convirtió en su mentor y compañero, documentó cada uno de estos momentos, creando una colección de perspectivas de Santiago que se convirtieron en material de estudio para los equipos. Notó que la capacidad de Santiago para identificar patrones y anomalías no se limitaba a los componentes mecánicos. Notó flujos de trabajo ineficientes, inconsistencias en los códigos de software e incluso disonancias en las presentaciones visuales. Su mente era un escáner de alta precisión que procesaba información a un nivel granular que la mayoría de las personas simplemente no pueden alcanzar, transformando la observación en una herramienta de resolución de problemas de un poder incomparable, un verdadero activo para la empresa. La influencia de Santiago, aunque silenciosa, fue monumental. No impartía conferencias ni seminarios, su presencia era la lección en sí misma. El mero hecho de estar allí, observando, impulsaba a los ingenieros a una autocrítica constante. ¿Qué vería Santiago que yo no veo? Se convirtió en una pregunta frecuente en la mente de los profesionales. Esta introspección forzada condujo a una mejora significativa en la calidad y la creatividad de los proyectos de Andes Tech. La empresa, antes conocida por su eficiencia, ahora destacaba por su capacidad de innovación disruptiva, por encontrar soluciones que rompían con lo convencional, porque habían aprendido a mirar el mundo desde una perspectiva más amplia. La humildad, antes vista como una debilidad, ahora se celebraba como la mayor de las fortalezas, el puente hacia el verdadero genio, el que permitía a cada miembro del equipo cuestionar sus propias limitaciones y expandir sus horizontes. El ambiente laboral en Andes Tech se volvió más colaborativo y menos competitivo. Los ingenieros, antes inmersos en sus propias áreas de especialización, comenzaron a comunicarse más, a intercambiar información y a buscar diferentes puntos de vista. La rivalidad silenciosa, común en entornos de alto rendimiento, disminuyó considerablemente, dando paso a un espíritu de equipo que celebraba las contribuciones individuales, independientemente de la jerarquía o la antigüedad. El efecto Santiago había creado un ambiente de seguridad psicológica, donde era permisible cometer errores, cuestionar y, sobre todo, aprender. Este cambio
que comenzó con una falla de motor, culminó en la construcción de una cultura organizacional que valoraba la curiosidad sobre la certeza, la apertura sobre la rigidez y la empatía sobre el ego, transformando a Andestec en un faro de una nueva era de innovación, donde la mente humana era el recurso más valioso en todas sus manifestaciones. Era fascinante observar cómo la presencia de Santiago, sin siquiera pronunciar un solo consejo o instrucción, podía alterar la dinámica de un equipo. Se movía por el laboratorio como un pequeño satélite, con la mirada fija en un monitor, un diagrama, un patrón de cableado. E invariablemente su atención se centraba en el punto crucial, la anomalía que para otros era solo ruido. Los ingenieros aprendieron a seguir su mirada, a confiar en su intuición. En una ocasión, fijó la vista en un cable que parecía perfectamente normal. Ricardo, siguiendo su instinto, decidió inspeccionarlo con un escáner de alta frecuencia. El resultado: una pequeña, casi imperceptible variación en la densidad del aislamiento que, bajo ciertas condiciones, causaba interferencias. Era la capacidad de Santiago para percibir el mundo con un nivel de detalle que desafiaba la percepción humana ordinaria, una visión de rayos X que trascendía el análisis superficial, revelando la verdadera esencia de los problemas. Los desafíos que enfrentaba Andestec eran cada vez más complejos, pero el enfoque de la empresa para resolverlos había cambiado. En lugar de abordar los problemas con más fuerza bruta o más horas, ahora buscaban perspectiva, un ángulo diferente. El equipo de ingeniería, que antes consideraba el agotamiento una insignia de honor, ahora valoraba una mente descansada, una observación serena. La trayectoria de Santiago, que comenzó como una simple visita, se convirtió en una leyenda viviente, un recordatorio constante de que la mayor fortaleza de una organización no reside en su tecnología más avanzada ni en sus ingenieros más experimentados, sino en su capacidad para acoger la diversidad de pensamiento, para permitir que mentes diferentes se conecten de maneras inesperadas, para reconocer que la intuición a veces era la brújula más precisa para navegar los turbulentos mares de la innovación, llevándolos a puertos antes inalcanzables. La historia de Santiago se convirtió en un caso de estudio en universidades y foros tecnológicos. No se trataba solo de autismo o neurodiversidad, sino de la naturaleza de la innovación y el liderazgo. El ejemplo de Andestec se citó como modelo de cómo la vulnerabilidad y la humildad podían ser catalizadores del éxito. La empresa que antes buscaba a los mejores en cuanto a currículums y experiencia, ahora se dedicaba a encontrar a los diferentes, a los poco convencionales, a los visionarios, entendiendo que la verdadera vanguardia residía en la diversidad de perspectivas. Santiago, en su inocencia y pureza, había desmitificado el concepto de genio, demostrando que no era un privilegio de unos pocos, sino una capacidad que podía florecer en cualquier mente, siempre que el entorno lo permitiera, siempre que se dejara de lado el ego y la curiosidad genuina fuera el motor, un legado inconmensurable que dejaría para el futuro de la tecnología y la sociedad. Al final del día, mientras las luces empezaban a apagarse en las oficinas de Andestec y los pasillos se quedaban en silencio, el impacto de Santiago se sentía en cada rincón. Había llegado con 11 años a una excursión escolar, un observador silencioso en medio del bullicio, pero con una simple señal había resuelto un misterio que desafiaba décadas de experiencia. Y al hacerlo, no solo había salvado un proyecto crucial, sino que redefinió lo que significaba ser un innovador. Su camino hacia la resiliencia no fue una lucha contra el mundo exterior, sino un testimonio de la capacidad intrínseca de su mente, un testimonio silencioso del poder de la neurodiversidad. Andestec, ahora más humilde y abierta, era un reflejo de esa transformación,
Una empresa que había aprendido que la grandeza no radicaba en ser infalible, sino en tener la valentía de reconocer los propios límites y abrazar lo inesperado, encontrando luz en las perspectivas más improbables. La presencia de Santiago en Andestec no fue solo un recordatorio, fue un faro. Los equipos, antes centrados en métricas de productividad y plazos ajustados, comenzaron a incorporar pausas de observación no estructurada, un momento para simplemente analizar los problemas desde diferentes perspectivas, sin la presión de encontrar una solución inmediata. Era una técnica que parecía contradictoria en un entorno de alta tecnología donde se medía cada segundo, pero los resultados fueron innegables. La calidad de las soluciones mejoró drásticamente y la tasa de fracaso en los proyectos disminuyó. La lógica de Santiago, operando sin egoísmo ni prisa, se había infiltrado en la cultura de la empresa, demostrando que a veces la mente más efectiva no era la que trabajaba más rápido, sino la que trabajaba con mayor profundidad y objetividad, permitiendo que la solución surgiera de forma natural, sin forzarla. Lo que una vez fue la peculiaridad de Santiago, su capacidad para concentrarse intensamente en detalles y patrones, se convirtió en una habilidad valorada y en cierto modo imitada. Los ingenieros entrenaron sus mentes para buscar esta visión periférica, la capacidad de ver lo que no era obvio. No se trataba de imitar el autismo, sino de aprender de la esencia de la percepción autista, la capacidad de ignorar las distracciones y sumergirse en la totalidad de los datos sin juzgar. La empresa comenzó a organizar talleres sobre percepción expandida, invitando a expertos en neurociencia a explicar cómo los diferentes cerebros procesan la información y cómo la neurodiversidad podría ser una fuente inagotable de innovación. La historia de Santiago pasó de ser un evento aislado a un paradigma, una nueva forma de pensar sobre la inteligencia y la resolución de problemas en un mundo cada vez más complejo e interconectado. Ricardo, el ingeniero que siguió a Santiago, vio despegar su carrera. Se convirtió en el principal defensor de la cultura de inclusión en Andestec, un embajador de la neurodiversidad. Su capacidad para conectar con Santiago intuitivamente, para comprender la lógica detrás de sus miradas y gestos, le permitió traducir las ideas del chico al lenguaje y los procesos de la empresa. No era solo un ingeniero, era un facilitador mental, un constructor de puentes entre diferentes formas de pensar. La humildad que aprendió de Santiago lo convirtió en un líder más eficaz, alguien que valoraba las contribuciones de todos, independientemente de su experiencia o forma de comunicación, creando un entorno donde la verdadera innovación florecía en todas sus manifestaciones. La reputación de Andestec, impulsada por el efecto Santiago, creció exponencialmente. La empresa pasó a ser vista no solo como un gigante tecnológico, sino como una organización con alma que se preocupaba por la innovación humana tanto como por la innovación técnica. Esto atrajo talento de todo el mundo, no solo ingenieros y programadores, sino también mentes curiosas que buscaban un lugar de trabajo donde su singularidad fuera celebrada, no reprimida. La diversidad de pensamiento, antes una utopía lejana, se convirtió en la columna vertebral de Andestec, un motor que impulsó la creatividad y la resolución de problemas de maneras que la competencia ni siquiera podía imaginar, redefiniendo el estándar de excelencia en la industria. Santiago, en su inocencia, permaneció en el centro de esa revolución silenciosa. Sus visitas a Andestec fueron momentos de aprendizaje mutuo. Absorbía el conocimiento técnico de forma visual e intuitiva, mientras los ingenieros aprendían de él el arte de la observación desinteresada y la lógica pura. No había clases formales, solo la auténtica interacción entre mentes que, aunque operaban de maneras diferentes, se complementaban.
La dinámica era orgánica, fluida, testimonio de que el aprendizaje más profundo ocurre cuando se derriban las barreras de la formalidad y la curiosidad genuina es la única guía, permitiendo que el conocimiento fluya libremente entre diferentes perspectivas y experiencias, enriqueciendo a todos los involucrados. Proyectos de Andestec que Santiago tocó, incluso a simple vista, presentaban un nivel de perfección y resiliencia que sorprendió al mercado. La microfisura en el componente del motor fue solo el comienzo. Identificó pequeñas imperfecciones en algoritmos de inteligencia artificial, sutiles desequilibrios en prototipos robóticos e incluso fallos en la interfaz de usuario del nuevo software que pasaron desapercibidos para los testers más rigurosos. Su mente era un depurador natural, un filtro que encontraba el error en el ruido, la desviación del patrón, convirtiendo los productos de Andestec en sinónimo de excelencia y fiabilidad, una ventaja competitiva que ninguna otra empresa podía replicar, porque la fuente de esa genialidad era, en esencia, inimitable. La humildad que Santiago inspiraba permeaba todos los niveles de la empresa, desde los becarios hasta la alta dirección. Los directores comenzaron a escuchar con más atención, a cuestionar sus propias certezas, a admitir cuando no tenían todas las respuestas. Las reuniones de planificación, antes monólogos de poder, se convirtieron en diálogos constructivos, donde se valoraba cada voz. El miedo a equivocarse, que antes paralizaba la creatividad, fue reemplazado por la valentía de experimentar, de probar nuevos enfoques, porque la lección de Santiago era clara. Un error no era el fin, sino una oportunidad para aprender. Un paso más hacia la solución, siempre que hubiera apertura y humildad para reconocerlo y actuar en consecuencia, sin el peso del ego. La historia de Santiago se convirtió en un pilar fundamental de la capacitación de los nuevos empleados de Andestec. No fue solo una historia de éxito, sino una filosofía de trabajo. Se animó a los recién llegados a cultivar la visión de Santiago. Curiosidad insaciable, observación desinteresada y ausencia de prejuicios. La empresa comprendió que la verdadera innovación no provenía de fórmulas prefabricadas, sino de la capacidad de cada individuo para ver el mundo de una manera nueva, para encontrar lo extraordinario en lo cotidiano, para cuestionar lo que se daba por sentado, transformando a cada empleado en un potencial Santiago, un agente de cambio y descubrimiento, capaz de desafiar las convenciones y expandir los límites del conocimiento. El reconocimiento que recibió Santiago no lo cambió. Siguió siendo el chico tranquilo y observador, con su mente compleja y fascinante. La validación externa no era su motor. Su satisfacción provenía de la lógica interna, de encajar las piezas del universo en su propia comprensión. Sin embargo, el entorno de Andestec, con su aceptación y aprecio, le brindó un sentido de pertenencia que quizás nunca imaginó. Encontró un lugar donde su singular forma de ser no solo era tolerada, sino celebrada como una fortaleza, un catalizador del progreso, un recordatorio constante de que la mayor riqueza de una sociedad reside en su capacidad de acoger y cultivar todas las formas de inteligencia, transformando lo que antes se consideraba una limitación en una poderosa ventaja competitiva. Andestec, que antes era un simple nombre en el mapa tecnológico chileno, se ha convertido en un símbolo global de innovación inclusiva. Su historia, contada a través de la trayectoria de Santiago, ha inspirado a empresas de todos los sectores a reevaluar sus propias culturas, cuestionar sus suposiciones y abrir sus puertas a la neurodiversidad. La lección fue clara. El futuro pertenece a quienes tienen la humildad de aprender de lo inesperado, el coraje de romper paradigmas y la sabiduría de valorar todas las formas de inteligencia. Santiago, el niño autista de 11 años, no solo salvó proyectos, allanó el camino para un nuevo modelo de éxito,
donde la empatía y la apertura fueron tan cruciales como la ingeniería y la tecnología, marcando para siempre el legado de Andes Tech e inspirando a una generación a mirar el mundo con nuevos ojos. La influencia de Santiago no se limitó a los resultados financieros ni a la innovación tecnológica de Andes Tech. Se extendió al bienestar de los propios empleados. El estrés, la presión por el rendimiento y la cultura de tener siempre la razón, que alguna vez fueron una sombra constante, comenzaron a desvanecerse. El nuevo énfasis en la observación, la colaboración y la humildad creó un entorno de trabajo más saludable y menos tóxico. Los ingenieros, que antes se sentían obligados a tener todas las respuestas, ahora se sentían cómodos admitiendo sus dudas y buscando ayuda, entendiendo que la verdadera fortaleza residía en la colectividad del conocimiento y la capacidad de aprender unos de otros, sin la carga del rendimiento individualista, fomentando una cultura de apoyo y crecimiento mutuo que se reflejó en todos los aspectos de la vida corporativa y personal. Charlas de Andes Tech sobre la revolución de la percepción, con Ricardo como uno de los ponentes principales, enfatizaron la importancia de abordar los problemas con la perspectiva de un principiante, como lo hizo Santiago. La idea era de construir años de formación y experiencia para permitir que la intuición y la curiosidad natural guiaran el proceso de descubrimiento. Este enfoque, antes considerado ingenuo, se convirtió en la vanguardia de la resolución de problemas, demostrando que la mente humana, libre de prejuicios y del peso del ego, era capaz de proezas que la lógica lineal por sí sola no podía lograr, revelando que la simplicidad de la visión pura a menudo ocultaba la solución a los dilemas más complejos de la tecnología. La historia de Santiago se convirtió en una inspiración mundial. No era la historia de un genio excéntrico, sino la prueba de que la diversidad de pensamiento era un recurso invaluable. Empresas tecnológicas de todo el mundo comenzaron a reevaluar sus propios procesos de reclutamiento, buscando activamente talento neurodiverso y adaptando sus lugares de trabajo para acogerlo. Andes Tech, que antes era una empresa tecnológica chilena, era ahora un símbolo mundial de cómo la inclusión podía ser el motor de la verdadera innovación, demostrando que la mente humana, en su totalidad, con todos sus matices y particularidades, era el recurso más valioso para afrontar los desafíos del futuro, impulsando un movimiento global hacia un entorno laboral más humano y productivo. Chile, un país que siempre ha valorado la innovación, encontró en Santiago un héroe inesperado, prueba de que el genio puede surgir de cualquier lugar y de cualquier persona. La historia de Santiago y Andes Tech se convirtió en motivo de orgullo nacional, un ejemplo de cómo la aceptación y el apoyo pueden transformar una aparente limitación en una superpotencia. La sociedad chilena y el mundo se vieron desafiados a repensar el concepto de inteligencia y capacidad, a reconocer que la verdadera fuerza reside en la unión de todas las mentes, de todas las perspectivas, y que el futuro pertenece a quienes tienen el coraje de mirar más allá de las apariencias, de construyendo prejuicios y construyendo puentes hacia un mundo más inclusivo e innovador. Ricardo, en sus conversaciones con Santiago, que ahora se volvían más frecuentes y discretamente fluidas, observaba el genuino placer del niño por simplemente estar allí, observando, procesando el mundo con su propia lógica. Para Santiago, Andes Tech era un gran rompecabezas, y cada visita era una oportunidad para encajar otra pieza, para refinar sus modelos internos del universo. No había prisa, ni expectativas de éxito, solo la pura alegría del descubrimiento. Esta pureza de propósito, la ausencia de intenciones ocultas o búsqueda de reconocimiento, fue lo que hizo la contribución de Santiago tan poderosa e inspiradora. Era la personificación de la innovación desinteresada,
un recordatorio de que el mayor progreso proviene de la curiosidad más básica. Los padres de Santiago observaron con emoción cómo no solo su hijo, sino también el mundo que lo rodeaba, se transformaba. Su temor de que Santiago no encontrara su lugar en la sociedad fue reemplazado por la certeza de que había encontrado un propósito, un entorno donde su mente brillaba. Se convirtieron en defensores activos de la neurodiversidad, compartiendo la historia de Santiago como un faro de esperanza para otras familias. El camino de su hijo, que comenzó con preocupación e incertidumbre, se convirtió en un testimonio del poder de la aceptación, la importancia de cultivar las diferencias y cómo un solo niño, con su singularidad, pudo catalizar una revolución que resonaría durante años, cambiando percepciones y abriendo puertas a un futuro más inclusivo para todos. La solución de Santiago para la falla del motor fue solo el primer paso de un camino que transformó a Andestec en un modelo de innovación. La empresa aprendió que la mente más valiosa no era necesariamente la más experimentada ni la más cualificada académicamente, sino la que tenía la capacidad de ver el mundo sin trabas, de encontrar la anomalía donde otros solo veían normalidad. La humildad de admitir que la experiencia a veces era una barrera se convirtió en la mayor fortaleza de Andestec, permitiéndoles aceptar lo inesperado y transformar los desafíos en oportunidades. Un testimonio vibrante del poder de la mente humana en todas sus manifestaciones. El legado de Santiago en Andestec se convirtió en más que una historia, fue una filosofía. La empresa creó espacios de silencio creativo, donde se animaba a los empleados a desconectarse del ruido y concentrarse en la observación profunda, imitando la forma en que Santiago abordaba los problemas. Esta práctica generó ideas sorprendentes y soluciones disruptivas que la competencia no pudo replicar. Andestec no solo se convirtió en líder en tecnología, sino también en innovación humana, una empresa que comprendió que el mayor valor residía en la mente de sus empleados, en todas sus formas y matices, y que el verdadero genio provenía del respeto a la diversidad y la humildad para aprender de lo inesperado. Pasó el tiempo y Santiago creció, pero su esencia perduró. Siguió siendo una figura discreta, pero su influencia en Andestec fue innegable y duradera. No se convirtió en un ingeniero al estilo tradicional, sino en algo mucho más valioso, un catalizador de mentes, un recordatorio viviente de que la verdadera innovación no era un proceso lineal, sino una compleja danza de intuición, lógica y apertura. Su trayectoria, que comenzó con una simple excursión escolar y el descubrimiento de una microfisura, culminó en una transformación cultural que redefinió el concepto de éxito y resiliencia, demostrando que el mayor impacto no siempre proviene de los más ruidosos, sino a menudo de los corazones más tranquilos y puros. Y así Andestec, que en su día fue una empresa tecnológica de vanguardia, se convirtió en el faro de una nueva era, donde la neurodiversidad se celebraba como un superpoder, donde la humildad era la mayor virtud y donde la intuición de un niño podía desvelar misterios que los grandes expertos no podían. La historia de Santiago Medina no fue solo la de un niño autista que salvó un proyecto. Fue la historia de cómo una empresa y, por extensión, una sociedad puede aprender a ver el mundo con nuevos ojos, a derribar las barreras del orgullo y la suposición, y a descubrir que las soluciones más brillantes a menudo residen en los lugares más inesperados, en el silencio de una mente que ve lo que otros no ven, y al hacerlo, ilumina el camino hacia un futuro de innovación e inclusión sin precedentes. No buscaba reconocimiento, solo quería ayudar, y terminó transformando el alma de una empresa y redefiniendo el significado de la genialidad,
A veces la vida parece arrebatárnoslo todo, certezas, métodos, rumbos, pero es precisamente en estas lagunas donde descubrimos lo que nadie nos puede arrebatar: el poder silencioso de la observación, el valor de ser visto con verdad y la valentía de innovar, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece haber olvidado quiénes somos. Si esta historia te conmovió, como a los ingenieros y a la junta directiva de Andestec, suscríbete al canal para no perderte otras historias que nos recuerdan lo que realmente importa: ver a los demás con el corazón y la mente abiertos.